este propósito de Dios de usar a sus discípulos para el establecimiento del reino. En el versículo 35 al 38 del capítulo 9 tenemos la primera sección, en donde Jesús les va a decir a los discípulos que ellos tienen que rogar a Dios por obreros. Y lo tienen que hacer de esta manera porque la situación del mundo es desesperante. Y entonces tiene que haber compasión en sus corazones y ellos tienen que entender de que la única forma en la que Dios obre va a ser a través de la oración. La oración es el punto de partida para la obra misionera, porque es Dios el que edifica la iglesia, es Dios el que va a hacer posible el establecimiento del reino. Dios es el dueño de la mies, Él va a enviar a los obreros, Él va a traer el fruto. Entonces, la oración es donde todo comienza, porque ahí es donde nosotros reconocemos que es Dios el que hace la obra. La obra no se hace en nuestras fuerzas, la obra no se hace por nuestra capacidad o por nuestras virtudes. La obra se hace porque hay un Dios que quiere edificar esta obra y Dios va a usar a estos obreros. Así que Jesús le dijo a sus discípulos: oren, rueguen. En el capítulo 10, Jesús va a dar un próximo paso y va a mostrarles que ellos son la respuesta a sus oraciones, porque ahora Él les va a llamar. A ellos que les dijo que tenían que orar, ahora Él los va a llamar, les va a dar autoridad y Él les va a nombrar apóstoles. La palabra apóstol significa un enviado. Así que ellos ahora ven, nosotros somos los enviados. Nosotros somos a través de quienes Cristo va a cumplir este propósito. Y ahora llegamos al versículo 5. En el versículo 5, el próximo paso que va a dar Jesús no es solamente nombrarles apóstoles, sino encomendarles a la tarea de la obra misionera. Este pasaje es un pasaje muy, muy importante en la historia del cristianismo, porque en este pasaje tenemos la primera encomendación de misioneros de la historia cristiana. Y es Cristo el que lo hace. Él es el que va a dar las palabras que van a poner el fundamento de lo que es la obra misionera. Él les va a dar las tareas que ellos tienen que hacer y les va a mandar a hacerlas. Nosotros en nuestra iglesia hemos tenido varias encomendaciones, donde hemos tenido pastores que ustedes han visto pasar acá adelante y después de evaluar a estos hombres, nosotros les hemos enviado a la tarea pastoral. Y ustedes vieron cómo en nuestra iglesia, cuando llega un día así, es un día muy especial. Es un día muy especial porque acá están los hombres que Dios va a usar para la extensión de la obra. Y si oramos por la conversión de este mundo, entonces tenemos que orar por más de estos obreros. Y cuando el Señor levanta a estos obreros, nos llenamos de gozo. Y ustedes vieron que cada vez que hay una reunión de ordenación, yo me paro acá y les doy palabras a estos hombres. Les recuerdo el llamado que ellos recibieron. Y les ponemos presión para que ellos entiendan la responsabilidad que tienen frente a ese llamado. Y entonces después les hacemos arrodillar, nos ponemos alrededor, ponemos nuestras manos sobre ellos y oramos para que estos hombres puedan ser fieles a esa tarea. Y le pedimos al Señor que abra las puertas y que les use grandemente. Esto que ustedes ven es una reunión de encomendación. Después de haberlos preparado, después de haberlos identificado, sabiendo que son ellos los que el Señor separó para esta tarea, ahora les enviamos. Bueno, el pasaje que hoy vamos a leer fue la primera reunión de encomendación de toda la era cristiana, en donde Cristo mismo va a ser el que va a dar esas palabras que suelen dar los pastores a los nuevos pastores, y Él va a enviar a los misioneros a la tarea. El peso del significado y el valor de este pasaje es difícil de calcular, porque para nosotros, a partir de este día, lo que Cristo hizo va a servir como una referencia para que entendamos lo que es la labor misionera. Tenemos que aclarar algo. Yo ya lo aclaré la vez pasada, pero de nuevo lo refuerzo. Este pasaje tiene que ver exclusivamente
con la encomendación de los 12 apóstoles. Entonces, cuando vos leas este pasaje, tenés que acordarte que esto no es las palabras de Cristo para todos los misioneros de todos los tiempos. Estas palabras son solo para estos 12 hombres. Ahora, aunque esto fue para ellos, los principios que guiaron estas palabras, las convicciones que había en el corazón de Cristo en cuanto a la tarea misionera y los criterios de cómo llevar adelante la tarea misionera, eso sigue siendo verdad para todos los tiempos. Entonces, cuando leamos el pasaje, ahora, en un momento, tenés que recordar esto. Hay cosas que se van a decir acá que es solamente para los apóstoles de aquel momento y que es irrepetible. Pero los principios que llevaron a Cristo a decir estas palabras son los principios que guían la obra misionera desde aquel momento hasta que Cristo nos venga a buscar. A través de toda la era de la iglesia, este pasaje sirve como una piedra fundamental para entender la obra misionera, para entender cómo Dios usa a estos obreros y el proceso en el que Dios los elige, los encomienda y la forma en la que ellos deben funcionar en el campo misionero. Este es un manual muy práctico, muy específico. Y sirve como directivas para nosotros, para que no tengamos que inventar la obra misionera. La obra misionera no es algo que está librado a que cada iglesia o cada grupo defina. La obra misionera ya fue definida. Ya hay pautas muy claras que fueron establecidas por Cristo de cómo se establecen los misioneros, cómo se los encomiendan y a qué tareas se los envía y cómo ellos deben funcionar en el campo misionero. Entonces, este pasaje va a ser muy valioso y vamos a estudiarlo juntos. Entonces, el título que puse al mensaje de hoy es La encomendación de los primeros misioneros. La encomendación de los primeros misioneros. Vamos a leer entonces del versículo 5 al 15 y si nos da el tiempo vamos a poder cubrir toda esta sección en el estudio esta mañana. Dice así, Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, lo que tenemos acá es uno de los grandes discursos que Mateo registra de Cristo. En total hay 6 en todo el libro y ya estudiamos uno, el Sermón del Monte, y acá vamos a estudiar el segundo, que es este capítulo que vamos a estudiar. El capítulo es muy rico, así que lo tenemos que dividir en varias predicaciones y vamos a ver si hoy nos da el tiempo para cubrir esta sección donde vamos a hablar acerca de la encomendación de estos primeros misioneros. El versículo 5 arranca dándonos una primera introducción al tema y retoma de donde dejamos la semana pasada. A estos 12 envió Jesús. Esta expresión, a estos 12, muestra este nombramiento oficial de este grupo.
Este grupo es un grupo muy particular. Este grupo van a ser los apóstoles que oficialmente van a tener la autoridad para hablar en nombre de Cristo una vez que Cristo ascienda al cielo. Ellos se van a convertir en el fundamento de la iglesia. Así que este es un grupo muy especial y muy particular. Y recién acá en el pasaje anterior se nos dio los nombres de estos apóstoles y ahora a estos 12 envió Jesús. En el texto bíblico vos podés ver algo interesante de esta palabrita envió, porque la palabra envió tiene la misma raíz que la palabra apóstol que se usó en el versículo 2. Yo les decía que Mateo acá nos introdujo a este grupo con este título. Ellos son los enviados. Y ahora la palabra se vuelve a usar en el versículo 5 a los 12 que nombró apóstoles, ahora los apostoló, los envió. Es esa misma palabra que se va a usar. Lo que veíamos la vez pasada es que el hecho de que estos hombres hayan sido seleccionados, nombrados y enviados oficialmente, muestra que la tarea misionera es una tarea que es dirigida por Dios. Una persona no se autoproclama un misionero. La obra del Señor va a ser hecha a medida en que el Señor vaya dirigiéndola. Por eso es que el Señor le dijo primero a estos hombres, oren para que Dios envíe a los obreros. Es que ser un obrero de Cristo no es una cuestión de una iniciativa personal. Es algo que Dios planeó aún antes de nuestro nacimiento. Hay un propósito que tiene Dios y Él planeó no solamente el fin que Él va a lograr, sino los medios que Él va a usar. Así que cuando la iglesia piensa en la extensión misionera, tiene que recordar que hay una mano soberana que está dirigiendo, que va obrando en los corazones, que va preparando a los obreros y que va siendo la que les envía. Cuando un obrero está haciendo la tarea, lo que da confianza a este hombre de hacer esta tarea es que él sabe que él está ahí por orden divina. Yo hoy me paro delante de ustedes a predicar la palabra del Señor, no porque yo haya decidido ser un pastor, no porque yo me haya preparado para hacerlo y sea capaz de hacerlo. Yo estoy principalmente delante de ustedes predicándoles porque Dios me llamó a esta tarea. Y Dios lo mostró muy claramente, mostrando los ingredientes de un hombre llamado. ¿Cómo sabemos a quién Dios está llamando para la obra? La semana pasada hablamos un poquito de esto y había una pregunta de reflexión ahí en los grupitos, en las reuniones caseras, que hacía esta pregunta. ¿Cómo sé que Dios me está llamando a la obra misionera? Bueno, cuando uno mira el Nuevo Testamento, uno puede ver, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 3, cómo Pablo habla del llamado a la obra misionera, a la obra pastoral, lo llama él. Y en primer lugar, hay un deseo. En segundo lugar, hay requisitos bíblicos que son cumplidos en esta persona. Hay una madurez, hay un crecimiento. En tercer lugar, hay una habilidad. La persona puede cumplir la tarea que requiere un obrero del Señor. Y por último, el Señor abre las puertas y confirma este llamado cuando la iglesia reconoce a esta persona como una persona llamada a la labor misionera. Entonces, la tarea misionera no es para las iniciativas personales, los proyectos personales, sino que es para los corazones rendidos a Cristo que están siendo dirigidos por Él y que la iglesia ve en ellos las marcas de hombres y mujeres separados por Cristo para esta tarea. Entonces, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, esta expresión de que Cristo le dio instrucciones es muy importante para entender todo el pasaje. Porque lo que tenemos de ahí en adelante es justamente cuáles son las instrucciones de Cristo a sus enviados. La palabra instrucción acá es una palabra que tiene que ver con una orden, una directiva.
se usaba, por ejemplo, en el contexto del ejército, cuando se habla de un general que da directivas a los soldados. Les da instrucciones, pero vos te das cuenta que esta palabra no es solamente el concepto de le dio información, sino que le dio directivas que deben ser obedecidas. Hay un general dirigiendo a sus soldados. Esta palabra también se usa cuando se habla de un maestro guiando a sus alumnos o de un médico dándole una prescripción a un paciente. En todos estos contextos se usa esta palabra y siempre tiene esta connotación. En el Nuevo Testamento se usa muchas veces y no tengo tiempo para leerles las referencias, pero este es el uso que esta palabra tiene. La palabra da a entender que estas son directivas que se espera que se cumplan tal cual, al pie de la letra, siguiéndolas paso a paso, como un enfermo que está siguiendo lo que el médico le dio para hacer. Él está siguiendo los horarios, las formas. Bueno, de esta misma manera, Cristo le está hablando ahora a sus discípulos. Entonces, no es suficiente responder al llamado de Cristo. No es suficiente querer hacer algo en la obra de Cristo. Lo que necesitamos es subordinarnos a la autoridad que Cristo tiene para dirigir todo lo que debemos hacer en la obra misionera. Yo les conté que yo crecí en medio de un contexto que alentaba mucho la obra misionera. Y yo soñé desde chico con servir al Señor. Y creo que, bueno, fue parte de mi madurez y tal vez también la falta de claridad que estaba escuchando y recibiendo, que hicieron que yo no entienda bien de qué se trata la obra misionera. Y por eso cuando llego a un pasaje como este, me da mucho gozo poder pararme hoy y tener una partecita en ayudarte a entender de qué se trata la labor misionera. Porque los misioneros o los hombres que aspiran a servir al Señor tienen que entender que hay directivas, hay un orden establecido, hay un método, hay una instrucción de Cristo en cuanto a cómo debe hacerse esta obra. Entonces, vamos a estudiar ahora las directivas específicas que Cristo le va a dar a sus discípulos. Para que entiendas algo del contexto, Jesús va a enviar por primera vez a estos hombres a un circuito misionero y evangelístico. Esta no va a ser la única vez que Él les va a enviar, esta es la primera vez. Después de que Cristo termine estas palabras, ellos van a salir, de hecho, y van a pasar varias semanas viajando de lugar en lugar, predicando, tal como vieron que Jesús había hecho. Después Jesús va a volver a enviarles. Y vamos a ver que cuando Cristo le envíe en otras ocasiones, Él les va a dar directivas que son un tanto distintas. Entonces, quiero que tengas eso en mente, porque hay algunas cosas que acaba de decir Jesús que fueron solamente para este primer viaje misionero, podríamos llamarles. Pero los principios se van a mantener para el resto de la historia de la obra misionera. Entonces, la encomendación de los primeros misioneros. Vamos a ver, en primer lugar, el campo de acción de los misioneros. Cristo va a determinar a dónde ellos iban a ir. Y Él va a poner límites. Arranca en el versículo 5 con estas palabras. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que esta es la primera directiva, esta es la primera instrucción que Cristo le da a sus misioneros. Y se dan cuenta que esta instrucción tiene que ver con una restricción. La restricción es no vayan, a forma de orden, no vayan por camino de gentiles o en ciudad de samaritanos. Acá la expresión de camino de gentiles no tiene que ver tanto con que el camino le pertenece al gentil, sino que el camino lleva a donde están los gentiles. Entonces, no se embarquen, no avancen en un camino que se dirige hacia donde los gentiles viven. Para este momento, Jesús estaba con sus discípulos en el norte de Israel, en la zona de Galilea. Y si vos mirás qué hay alrededor de Galilea, claro, hacia el norte se acaba
lo que históricamente fue el país de Israel y tenés la zona de Siria, ¿sí? Se termina. Hacia el este, de nuevo, bueno, hacia el oeste tenés el mar Mediterráneo, ahí no hay hacia dónde ir. Hacia el este, de nuevo cruzás el río Jordán y tenés un mar de gentiles hacia allá, ¿no? Depende cuánto viajes para allá, pero tenés todo lo que es Mesopotamia, después India, después China, todo eso queda para el este. Hacia el sur, vamos a ver acá que Jesús menciona específicamente a los samaritanos. Entre Galilea y Jerusalén había una zona donde vivían estos que Jesús señala acá, los samaritanos. Entonces, básicamente Jesús les está cerrando todas las puertas y les está enfocando en este viaje misionero a la zona de Galilea. Y no solo a la zona de Galilea, sino solo a los judíos que vivían en Galilea. En Galilea había también asentamientos romanos, había estaciones del ejército romano que estaban ahí ya con sus pueblos y sus lugares. Entonces, acá Jesús lo que le está diciendo es, no vayan para el norte, no vayan para el este, no vayan para el sur, no vayan por ningún camino que termine en un pueblo gentil. Este mandato parece confuso para nosotros, ¿no? Porque nosotros entendemos la tarea misionera más a la luz de la gran comisión. Al final de Mateo tenés las palabras de Cristo donde dice que tienen que hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí pone la palabra etnias. O sea, a todos los grupos, todas las familias. O sea, el evangelio no está restringido solamente al pueblo de Israel. Y parece un poco confuso que Jesús envíe a sus primeros misioneros que van a marcar un precedente y van a ser un patrón para todos los demás, y a ellos les diga, no vayan a ningún otro pueblo, a ningún otro grupo, sino que solamente van a predicar a los judíos. ¿Por qué es que Jesús hace esta restricción? Bueno, primero tenés que saber por qué Él no la está haciendo. Jesús no está haciendo esta restricción porque Él piense que la salvación es solo para Israel. O que de alguna manera Él está alimentando este sentido nacionalista de Israel en donde ellos pensaban que todos los demás eran perros y que Dios era solamente un Dios exclusivo de este pueblo. Jesús no ve el mundo de esa manera. No es que Jesús desprecie a los samaritanos igual como los judíos despreciaban a los samaritanos. Todo lo contrario. Para este momento, lo que vos lees en Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y otros viajes en donde Jesús pasó por pueblos samaritanos, donde compartió con ellos, todo esto ya había pasado. O sea, sus discípulos ya habían visto a Jesús ir a pueblos samaritanos, predicarle a samaritanos, encontrarse con gentiles, sanar a el siervo de un centurión, predicarle y ayudar a personas que no eran del pueblo de Israel. Entonces, los discípulos, cuando escucharon estas palabras, lo que ellos entendieron no es a Jesús no le importan los gentiles, o Jesús tiene el mismo prejuicio que los judíos en cuanto a los samaritanos. Esto no es así. Pero entonces nos queda la pregunta, ¿por qué Jesús va a restringir el trabajo solamente a Israel? La razón es porque todo el Antiguo Testamento había anunciado un Mesías que venía a cumplir promesas especiales que Dios había hecho para la nación de Israel. Dios eligió la nación de Israel con propósitos especiales. No porque ellos sean especial o ellos sean distintos a los demás pueblos, porque ellos eran los más insignificantes de todos los pueblos, pero para mostrar su gracia, Dios eligió al pueblo más insignificante y le hizo promesas. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham? Dios le iba a bendecir a él y a su descendencia, y a través de un descendiente de Abraham, Dios iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, la promesa era que Dios iba
a obrar a través de la nación de Israel para traer bendición a toda la tierra y a todas las naciones del mundo. Dios tenía promesas muy especiales para Israel. Todas las promesas que tenían que ver con el reino eran para ellos. Dios le prometió a Israel que ellos iban a tener a su rey, que iba a gobernar un reino de justicia y que ellos iban a ser un reino de sacerdotes para todo este mundo. Para Israel como nación eran todas estas promesas. Entonces, por eso no te extraña en Juan capítulo 1, cuando leemos ese pasaje tan conocido, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es muy claro Juan para decir a qué vino Cristo. La misión de Cristo era principalmente y en primer lugar, como prioridad en su llamado y a la hora de ser enviado por el Padre, era venir a Israel como nación. Entonces, podemos entender que Jesús está enviando ahora a sus discípulos a los judíos porque Jesús no está inventando una nueva tarea. Él está involucrando a los discípulos en su misión en este mundo. Y la misión de Cristo era traer salvación a los judíos. Claro, en el programa de Dios no terminaba ahí, pero empezaba ahí. Los judíos eran el punto de partida y por eso para Cristo ellos son la prioridad. Podríamos pensar que también había otra razón práctica de por qué arrancar con los judíos. En el pueblo judío había muchos hombres y mujeres piadosos que esperaban la llegada del Mesías. Y entonces cuando Cristo apareció, ellos inmediatamente respondieron con fe y ellos se volvieron seguidores fieles de Cristo que estaban entrenados en las Escrituras, que habían sido formados en el judaísmo y que estaban listos para ser obreros de Cristo. Pensá en estos 12 hombres que Cristo eligió. Cristo los tuvo con él 3 años. Y después, bueno, acá 1 año y un poquito, y ya los envía a predicar. Uno se da cuenta cuando uno está haciendo la tarea acá, que la gente no madura tan rápido. Pues si después de 1 año encomendar a una persona como misionero, o sea, esto sería algo imposible de imaginar en nuestro contexto. Y es porque estos hombres habían tenido un trasfondo. Ellos habían sido criados en las Escrituras. Ellos habían sido instruidos por sus padres, ellos habían aprendido en las sinagogas, ellos habían asistido al templo, ellos habían leído o tenido exposición a las Escrituras todas sus vidas. Entonces, primero a los judíos tiene que ver también con un plan estratégico que Cristo tenía y era comenzar esta nueva etapa del reino que nosotros sabemos que va a derivar en la iglesia, el establecimiento de la iglesia, con judíos. Vos ves que este mismo patrón que Jesús tiene, lo va a adoptar Pablo también. Cuando en Romanos capítulo 1, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo también, y cuando vos mirás el libro de los Hechos, vos lo notás, él fue a los judíos primeramente. La obra misionera comenzó con el pueblo judío. Comenzó exclusivamente con el pueblo judío. Y después avanzó hacia el mundo gentil. No tenés que olvidar las raíces de donde se forma la iglesia. Porque de acá es donde Dios planeó y Dios llevó a cabo el plan de edificar la iglesia. La iglesia no es algo distinto que surgió de otra fuente. Es parte de este plan que Dios tuvo desde el comienzo. Entonces, este es la razón. Había una promesa y un propósito que Dios tenía para Israel. Dios sigue teniendo propósitos para Israel como nación. Pero claro, la obra misionera ahora no está restringida solamente al pueblo de Israel. Eso fue verdad para la primera etapa, en donde estaba comenzando la tarea de
predicar este evangelio. Así que Jesús arranca con esta restricción: no vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos. Lo que agrega el versículo 6 es parte de este mismo concepto: sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ustedes notan la misma temática del capítulo 9, cuando Jesús ve las multitudes y las ve como ovejas que están sin pastor. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando ese pasaje? Decíamos, lo que ese pasaje nos muestra es el corazón de Cristo por los perdidos. Cristo no solo está haciendo la tarea de la evangelización como un programa o una agenda que le fue dada. Lo que Cristo está haciendo es, Él está conmovido, todo su ser interior. Él está apasionado por esta tarea. Él se quebranta viendo la condición del pueblo. Y eso es lo que le mueve a la tarea misionera. Nadie puede ser un buen misionero que no ama a la gente a la que le está sirviendo. La obra misionera no es solamente una cuestión de tareas, de programas, de agendas, de recursos. Tiene que tener en el corazón compasión, una compasión profunda, una compasión, ¿no es cierto?, que me lleva a ver a estas personas como Dios las ve. Y eso es lo que Jesús mostró en el final del capítulo 9. Y ahora se lo está recordando a sus discípulos. Él está diciendo, yo los estoy enviando, pero quiero que recuerden con quién van a estar. Van a estar con gente abusada, con gente lastimada, con gente despreciada. Van a estar con gente que ha sido maltratada por siglos y que hoy, claro, están llenos de amargura, están llenos de pecados, pero tienen que verlos no por los pecados que cometen, tienen que verlos por la condición en la que están. Tienen que ver por lo que le han hecho otros también a ellos. Cuando esta palabra aparece acá, que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿se acuerdan que decíamos que lo que Jesús está haciendo es, Él está haciendo responsable a todos los malos líderes que Israel había tenido por siglos de la condición en la que estaba el pueblo? Entonces Jesús está diciendo, por culpa por la negligencia de estos líderes, el pueblo está en estas condiciones. No han sido alimentados, no han sido protegidos, no han sido curados, no han sido guiados. Y el pueblo está esclavo, destruido por sus pecados. Y a este mundo en devastación es donde entra el misionero.